Hola a todos y bienvenidos a la historia del lobo y los 7 cabritillos, pero contada en una versión al estilo Analog Horror, creada por Fox Imations, quien ya ha realizado adaptaciones similares de otros cuentos clásicos. Lo que verás a continuación es un resumen de los acontecimientos mostrados en esta reinterpretación. La historia comienza con la mamá cabra anunciando a sus hijos que saldrá al bosque en busca de comida. Antes de partir, les advierte que no deben abrir la puerta bajo ninguna circunstancia, ya que el lobo está merodeando y podría devorarlos. Les describe al lobo como una criatura de voz ronca, ojos inquietantes y manos con garras afiladas. Les ordena que se escondan si llega a presentarse y que no salgan hasta que ella regrese a casa. Los cabritillos comprenden perfectamente las instrucciones y la madre parte de día, caminando con tranquilidad hacia el bosque. El tiempo avanza rápidamente y la noche cae de forma repentina. La madre, aún en el bosque, recoge suficiente comida y decide regresar al hogar. Sin embargo, en el camino es interceptada por el lobo, quien entabla una tensa conversación con ella. La madre le explica que solo está recolectando comida para sus hijos y le suplica que no le haga daño. El lobo, en cambio, le advierte que andar sola por el bosque a esas horas puede ser muy peligroso, mientras se aproxima a ella de forma amenazante. La cabra reacciona instintivamente, deja caer la comida y huye, escondiéndose tras un árbol, pero eso no basta para despistarlo. La historia cambia de escenario, mostrando a los cabritillos en casa. Una de ellas se preocupa por la tardanza de su madre, pero los demás recuerdan que en otras ocasiones también se ha demorado y que eventualmente volverá. Repasan las advertencias que su madre les dio, cómo identificar al lobo y qué hacer si aparece. Las horas siguen pasando y la noche se vuelve más profunda. La incertidumbre crece entre ellos y empiezan a sospechar que algo podría haberle ocurrido a su madre. Aún así, no pueden hacer nada. Es de noche y saben que el lobo sigue suelto. De pronto, uno de los cabritillos, movido por la preocupación, decide desobedecer la orden de quedarse en casa y se dispone a salir a buscarla. Pero justo antes de abrir la puerta, alguien llama desde afuera. Who's there? Let me, little children. Your mother is here waiting for you. We're not going to open it. Go away now. We know who you are, and if you don't leave, you'll stay out there forever. Sure. En ese momento, el lobo rodea la casa hasta encontrar una ventana. Al verla, la rompe violentamente para entrar por la fuerza, destruyendo también la fuente de luz del lugar. A continuación, se muestra una nueva perspectiva de lo ocurrido, donde las cabritillas comienzan a buscar desesperadamente lugares para esconderse. Sin embargo, aquella que se encontraba más cerca de la ventana no logra escapar. El lobo continúa su búsqueda y encuentra a 2 nuevas víctimas escondidas en una mesa. Acaba con uno de ellos primero y luego con el segundo, sin mostrar piedad alguna. Hasta este punto, hay 3 cabritillos muertos y 4 aún con vida. El lobo sigue con su cacería, decidido a no dejar a ninguno. Hello? Who's there?
El personaje de aspecto blanco representa al lobo, pero no como un simple animal, sino como una manifestación del alma corrompida de quien alguna vez fue una persona. Mientras tanto, la nueva víctima aparece en un espacio etéreo, donde se reencuentra con sus hermanos y madre. Ella le explica que están muertos y que sus almas ahora pertenecen a ella, haciendo referencia directa a la bruja. Los 3 cabritillos restantes permanecen escondidos en un armario. Uno de ellos propone salir corriendo del lugar, aunque otro se opone con miedo. Finalmente, los otros 2 apoyan la idea de huir. En medio de su espera, uno de ellos encuentra una cámara y propone grabar todo lo que está ocurriendo para poder mostrárselo a alguna autoridad. Activan la cámara y con extrema cautela deciden salir del armario, tratando de hacer el menor ruido posible. Pero poco tiempo después, son descubiertos por el lobo. Run, brother! Mom, look what he did to our mom. Come on, we need to find help. Brother? El video concluye con la aparición de Hansel, quien ha logrado recuperar la grabación, observando lo que ocurrió, y declara con determinación a Gretel que irá a cazar al lobo. Esta escena final revela que el metraje es una precuela del video anterior de la serie. El cuento original tenía un comienzo similar, donde la madre le enseña a sus hijos a reconocer al lobo y qué hacer si se presenta en la casa. Sin embargo, claramente la historia tomó un rumbo diferente en esta reinterpretación de terror analógico. Y hasta aquí estaría llegando esta historia. Con esto hemos visto la versión analog horror de cuentos como Caperucita Roja, Los 3 cerditos, Hansel y Gretel, El patito feo y del lobo y los 7 cabritillos. ¿Cuál crees que podría ser el siguiente cuento reinterpretado? Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Morcitine.